Buenas tardes y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y que van a seguirnos a lo largo de los próximos minutos. Vamos a celebrar ahora un webinar que hemos titulado Participación de los pacientes en la toma de decisiones, la experiencia de la región de Murcia, y podemos sacar adelante y agradecemos también a Ascens por apoyarnos y poder celebrarlo. Hoy para ello contamos con 3 expertos y me gustaría pasar a presentarles. Ellos son, por una parte, José Ortega, que está con nosotros, es presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de la región de Murcia. Bienvenido, gracias José por acompañarnos hoy. Buenas tardes a vosotros, muchas gracias. También está con nosotros Francisco Ponce. Paco, si me permites que te Claro. llame así, él es director gerente del Servicio Murciano de Salud. También bienvenido y gracias por aceptar la invitación de la Federación Española de Diabetes. Y luego también, por último, pero no menos importante, está con nosotros Antonio Miguel Hernández, que es jefe de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Virgen de la Risaca. Bienvenido también, Antonio, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues nada, comenzamos. Yo creo que es un webinar que ha levantado bastante expectación previamente a la celebración del mismo, y vamos a comenzar también animando y fomentando a la gente que nos está siguiendo a participar. Lo pueden hacer enviándonos directamente las preguntas a los ponentes o las sugerencias a través del chat, pero también participando a través de una encuesta que vamos a lanzar ahora directamente y que podrán ir contestando pues ahora mismo o a lo largo de los próximos minutos. Concretamente, y voy a pasar a leer la pregunta, aparece en sus pantallas, ¿no? ¿Qué aspecto mejoraría más si hubiera una mayor presencia de la voz de los pacientes en los órganos en los que se toman las decisiones que les afectan como colectivo? Hemos identificado 3 respuestas posibles, podríamos haber puesto más, pero bueno, por acotar. Ya hemos identificado una primera a nivel a nivel individual, la calidad de vida de los pacientes; a nivel institucional, el Sistema Nacional de Salud; o a nivel médico, la gestión asistencial. Bien, pues dicho esto, ya sí que comenzaríamos en sí con el debate, y me gustaría pues hacerlo con una primera ronda de preguntas y dirigirle sobre todo a ti, José, ya que estamos directamente hablando de la participación, ¿no?, de los pacientes en la toma de decisiones. Sí que, como estamos abordando sobre todo el tema de la experiencia de la región de Murcia, que nos comentaras desde vuestra perspectiva, ¿no?, de la perspectiva del colectivo de pacientes, ¿en qué momento o en qué fase podríamos decir que se encuentra esa verdadera participación activa? Es decir, si se cuenta o no de una manera real con la voz de los pacientes ahora mismo. Bueno, aquí en la región de Murcia, desde hace unos años, intentamos crear un consejo asesor para este mismo tema, para que se tenga en cuenta todos los aspectos que necesitan un paciente de diabetes. La cosa ha estado parada, pero desde el 26 de febrero tuvimos una reunión tanto con el consejero de salud de la región de Murcia como con Paco Ponce, en la cual estuvimos exponiendo esta situación y les pareció muy interesante. Retocamos unas cositas que a ellos les parecía mejor, y quedamos en que a lo largo del mes de mayo, julio, poder retomar esas conversaciones y poner en marcha ese consejo asesor en la región de Murcia, que para nosotros la verdad que nos parece muy interesante, porque al fin y al cabo el paciente es el que más sabe de cómo va su diabetes, qué aparatos, qué bombas, qué sensores, qué les viene mejor. Entonces, pues la verdad es que desde la administración no nos ha puesto ninguna pega y están muy interesados en que esto salga hacia adelante. Perfecto. Sí que es verdad que teníamos planteado esta pregunta más adelante, y es verdad que ya que has sacado el tema, me gustaría lanzarla también, ¿no?, a Paco, ¿no? Es decir, se creó pues, hace ya tiempo, en 1998, ahora, como tú muy bien comentas, José, se está dando un impulso potente, lo cual es positivo, ¿no?, de que se está realmente activando una verdadera herramienta de comunicación para con los pacientes. Paco, ¿cómo surge? ¿Por qué surge? Realmente porque había quizás a lo mejor una necesidad por parte de la administración de incorporar esa voz, y bueno, pues también, ya que ha adelantado algo José, de que en estos meses parece que va a haber novedades, pues bueno, si nos puedes lanzar alguna primicia, pues aquí encantados de escucharla. Pues Mercedes, sí que es cierto, y ahora pensando en la pregunta que me estabas haciendo, que realmente era una propuesta muy, muy moderna para la época que era.
Fíjate que ahora hablar de que el paciente tiene que estar en cualquier órgano de decisión, en cualquier patología, nos parece tan normal y lo vemos todos tan razonable, que esto ocurriera hace ya 30 años, pues realmente demuestra la visión de futuro que tenía esta comunidad, esta región, respecto a este tema tan importante. Lo que ha dicho José, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el paciente es el que conoce su enfermedad, los demás somos técnicos y debemos de funcionar de forma como un asesor que te está asesorando con una serie de conocimientos que el paciente no tiene que tener o no debe o no es necesario que tenga, pero sí que es cierto que el paciente conoce bien su enfermedad y la conoce hasta un punto que nosotros los profesionales pues no llegamos a conocer. Y luego incluso no solo lo que es la enfermedad en sí, sino los circuitos asistenciales, que a lo mejor no son los ergonómicos que deberían de ser para todos los pacientes. Entonces, esa visión desde fuera, desde el que está padeciendo el problema, es primordial. Yo creo que, como bien dice José, es algo interesante, es algo que debemos de empezar a trabajar de una forma más reglada y más en profundidad, aprender de lo que pudo ocurrir hace estos años, que no salió adelante, no siguió adelante este proyecto, probablemente por intereses o porque, yo que sé, que no era el momento adecuado para que aquello surgiera. Pero yo creo que este es el momento ahora, el momento de que el paciente esté empoderado y que trabajemos todos en una misma dirección, que es dar calidad de vida a nuestros pacientes y mejorar nuestro sistema de salud. Y en esa estamos. Efectivamente, y es verdad lo que has dicho, ¿no? Que parece que es tan normal ahora, incluso nos parece raro que no esté el paciente, ¿no? Aunque bueno, luego es mejorable todo, lógicamente, Claro. pero sí que es verdad que fue algo, quizás a lo mejor podríamos decir una experiencia pionera, de la que luego a lo mejor pueden bueno, aprender muchísimas comunidades autónomas, ¿no? Ya que estamos hablando concretamente de la experiencia de la región de Murcia. Has comentado cosas muy importantes de cara luego también a pasar una siguiente pregunta, Antonio, el tema de que es el paciente realmente el que conoce, ¿no? Verdaderamente su enfermedad, luego también a nivel asistencial. Y en este sentido, Antonio, tú que bueno, pues estás día a día con el paciente, es verdad también lo que ha comentado Paco, ¿no? Ese empoderamiento del colectivo también es importante, o hasta qué punto consideras que es importante ese empoderamiento del paciente participando activamente, no a lo mejor ahora, como hemos comentado con José y con Paco, en los ámbitos en los que se toman las decisiones, que les afectan como colectivo, sino que les afectan como paciente. ¿Cómo de importante es que se impliquen en su propia patología día a día, Antonio? Bueno, antes de nada, decir que aparte del día a día que tengo con los pacientes, te puedo decir que los años me han permitido que conocí el nacimiento en el año 1998 del Comité Asesor Regional de Diabetes. Y fue una experiencia muy interesante que luego el devenir del tiempo hizo que, como muchas cosas, no vamos a decir que murieran, pero sí se amortiguaran y quizá luego cuando hablemos de las características que debe tener un comité, daré mi visión. Quizá por haberlo vivido, sé por qué una luz se va apagando y a veces se apaga y hasta nadie sabe por qué. Bueno, pues dicho eso, yo te diría una primera diferenciación. Yo no hablaría de pacientes, hablaría de clientes. Y te especifico. Si acepto que lo que son los diabéticos son clientes, no puedo decir nada más que son imprescindibles en este negocio. No se entendería una empresa que no quiera saber las necesidades reales y la opinión del servicio que da de los clientes. Y además unos clientes tan especiales como sois los diabéticos y en general todos los que asistimos eh, en los sistemas públicos de salud, porque es un cliente que además es propietario de la empresa. Pero no solo es que es propietario de la empresa, sino que es generador en gran parte de la demanda que tiene la empresa y consumidor final. Digamos que es un engranaje que no se puede separar en absoluto del mecanismo de funcionamiento de esta empresa, que es un servicio público de salud. Es imprescindible. Claro, esto lo entendemos ahora perfectamente, nadie lo dudaría. Como antes habéis comentado, hace años no tantos no era así. Entonces vivíamos del paternalismo, ¿no? Estaba el médico o la institución y el paciente, de ser paciente, de tener paciencia,
porque bueno, pues se le daban instrucciones que más o menos la aceptaban. Yo creo que eso ha cambiado radicalmente y, como digo, la presencia de las asociaciones, de los diabéticos, en esta estructura, con todos esos matices, es absolutamente imprescindible e incomprensible si no es así. Ujú. De hecho, bueno, has definido muy bien, ¿no? Es como si fuera una gran empresa, ¿no? Este Sistema Nacional de Salud, en el que me ha gustado mucho y es cierto, nos defines, ¿no? Defines un poco a los pacientes como los clientes, pero luego también comparte como si tuvieran parte del accionariado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya que también contribuimos, ¿no? Todos contribuimos, toda la sociedad, ¿no? Bueno, con nuestros impuestos también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa opinión es muy importante y estamos viendo, hemos comentado pues esta experiencia, ¿no? del Consejo Asesor en Diabetes, muy interesante, en el que varios colectivos, profesionales, pacientes, administración pública, bueno, pues se unen, debaten, sacan conclusiones, se llega a un consenso también muy importante, que es lo que ha comentado antes también Antonio. Pero Paco, también es verdad que es muy relevante no solamente ese debate o esas reuniones generales, conjuntas, sino one to one, ¿no? Como se dice ahora mismo, ¿no? Es decir, se tienen unas reuniones, a lo mejor hay un interés concreto por parte de los pacientes sobre un área determinada, concreta, y es por lo que, bueno, pues os reunís con ellos, a petición de ellos, y cómo de importante es y que nos gustaría saber conocer, por ejemplo, se va a contratar, se va a tomar una decisión determinada sobre una nueva tecnología, se me ocurre. ¿Cómo de importante es conocer esa opinión? ¿Qué valor añadido? Ya has trasladado que es muy importante, pero ¿qué valor añadido podrías identificar que aporta pues, de esa reunión lo que os pueden trasladar los pacientes o, en este caso, los representantes? Como bien estamos diciendo, es muy importante. Ten en cuenta que las demandas que nos trasladan pues, las asociaciones, en este caso la de diabetes, es una demanda de primera mano, es decir, es una necesidad que ellos sienten y que, de otra manera, si ellos no lo trasladaran, posiblemente tendrían muchas dificultades de llegar a ellas. Es muy importante. Es como a veces yo siempre digo, no sirve lo de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No sirve todo para el paciente, pero sin el paciente. No tiene ningún tipo de lógica. Entonces, estas reuniones se encuadran, dan el valor de que ponen a la administración pues, las necesidades reales de un colectivo. Entonces, nuestra obligación es atenderlas de la mejor manera posible y lo más eficazmente posible. Perfecto. Bueno, hemos comentado esas varias herramientas, reuniones individuales, reuniones colectivas. Ahora, bueno, sí que me gustaría ya yendo un poco a futuro o a peticiones, ¿no? A lo mejor, José, figúrate, bueno, pues que se da el caso de que pues en mayo, junio, ¿no? Este comité ya esté operativo al 100%. ¿Cuál sería la principal petición, la principal reclamación, reivindicación? Hay muchas, ¿no? Pero bueno, por empezar quizás a lo mejor la casa por abajo y no por el tejado, ¿cuál sería, quizás sobre todo en la región de Murcia, ¿no? Que es la experiencia, cuál sería la primera petición para luego ir trabajando todos conjuntamente? Sobre todo que se nos tomen, consejo nuestro, que cojan nuestro consejo a la hora de salir en los concursos tanto de tiras como de bombas. Creo que es fundamental que nosotros tengamos nuestra opinión, porque, como ya te he dicho, el paciente sabe qué es lo mejor para él, sabe qué necesidades tiene y creo que a la hora de los concursos que se le tome en cuenta al paciente y a las asociaciones es muy importante y es lo fundamental. No podemos perder a lo mejor un concurso por pequeños matices, que estamos perdiendo cosas que son bastante interesantes, pero por matices muy pequeños se desechan. Entonces, esa es nuestra reivindicación, el que nos tomen en consecuencia a todo lo que nosotros decimos. El no perder un concurso por un pequeño matiz, sino estudiarlo bien, que nos pregunten por qué queremos ese sistema y entonces, pues, oye, entre todos llegar a un consenso y que se tome tanto en consecuencia el económico, el administrativo y el del paciente. Es lo fundamental.
Perfecto. Como hemos dicho, Antonio, también es verdad que en este consejo, bueno, pues hemos dicho que están los pacientes, ¿no? Pero esto es un webinar impulsado por la Federación Española de Diabetes, pero lógicamente también va a haber una parte importante de ese otro colectivo, que son ese, bueno, 50% o, bueno, 33%, teniendo en cuenta, lógicamente, también la administración pública. Igualmente, también entiendo que tengáis una serie de peticiones, también es verdad, como colectivo profesional, que también, bueno, pues es importante. También, al igual que José ha expresado cuál sería su máxima preocupación, su máxima petición, que a nivel general yo creo que es una reivindicación muy clara y lógica. ¿Cuál sería quizás a lo mejor, Antonio, en relación a representando ya a los profesionales sanitarios que estáis día a día con el paciente? Pues yo diría una, que además encaja perfectamente con toda la visión anterior que he dicho de la trascendencia del cliente en todo el servicio murciano de salud, en toda esta empresa, y es la responsabilidad. Eso dicho así, puede parecer que está descargando algo, no, todo lo contrario. La responsabilidad significa, si eres tan importante, tienes que tener conciencia también de que, bueno, de que manejamos recursos limitados, que las necesidades son crecientes, que el volumen de población está aumentando, que hay una mayor esperanza de vida, que la tecnología se ha incorporado. Entonces, todo eso, lo único que yo diría es que exista la responsabilidad ¿en qué? Pues en el correcto uso, en el correcto aquilatamiento de todo. Precisamente porque si nosotros, que podemos tener una visión como profesionales de lógicamente la visión del diabético es fundamental, pero nosotros tenemos una visión de fuera, ¿no? Visto desde fuera, y de verdad que la inmensísima mayoría, porque siempre puede haber una excepción, de los profesionales que trabajan en la sanidad pública y en diabetes son gente muy implicada y con escasos intereses fuera del sistema público. Entonces, o por lo menos hablo por mí, ¿no? Yo lo veo desde fuera y digo, vamos a ver, podéis llevar razón, pero hemos valorado que a lo mejor si en este momento eso no es tan trascendental, tengamos que ceder aquí para precisamente poder incorporar algo más novedoso y algo más beneficioso, algo más transversal. Con esto quiero decir que, por supuesto, su visión es absolutamente necesaria e imprescindible, pero a la vez hay que transmitir a todo el colectivo la responsabilidad, el uso adecuado, el uso eficiente, el no derrochar, y permítame ese entrecomillada la palabra, de los recursos precisamente para que esos recursos los utilicemos en el beneficio del mayor parte del colectivo y lo más novedoso. Sí, de hecho, además se ha demostrado, ¿no?, que el uso eficiente de los recursos luego al final no necesita de una inversión extra, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Reorientas lo que no funciona o lo que funciona muy bien, esa parte a lo mejor que te has podido ahorrar hacia otras en las que sí que lo necesitan, un trasvase sin necesitar una inyección económica, que es lo que comentas. Los recursos son limitados. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y es importante esa corresponsabilidad, ¿no?, profesionales, administración y los propios pacientes también. Esa es la palabra adecuada, Mercedes, corresponsabilidad. Me parece muy, muy lógico, muy equilibrado la propuesta que trasladas. Vamos a hacer ahora un parón. Yo creo que nos llegó una pregunta. Elsa, no sé si, creo que de momento teníamos solamente una pregunta. Si quieres lanzarle, luego continuamos, ya que hemos llegado prácticamente a la mitad de lo que teníamos planteado. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, me gustaría lanzarle esta pregunta a Francisco Ponce, y es que nos llega que en breve pues, se tiene conocimiento de que se abrirá en la región de Murcia un nuevo proceso de compra pública de material para el control de los niveles de glucosa en sangre, y en la mayoría de las comunidades autónomas están todas las casas comerciales y en otras solamente una, cosa que no es lo ideal para los pacientes. Entonces sí que preguntan cómo de relevante consideras que se mantengan todas las casas comerciales presentes actualmente en la región de Murcia. Evidentemente, cuanto más competencia haya, pues más beneficio para los pacientes, entiendo. Podemos encontrar mejores productos que ofrecer a los pacientes que necesiten de estos productos. Entonces, cuanto más competencia pública haya, entiendo que siempre va a ser mejor para todo, incluso para las compras y para la calidad de
productos que vayamos a adquirir para la región. Muchas Perfecto. gracias, Francisco. Gracias, Elsa. Pues luego, si hay alguna pregunta más, sí que efectivamente. Venga, hasta ahora. Pues comenzamos con la tercera ronda de preguntas también que teníamos ahora y habéis avanzado, ¿no? De cierta manera algo que ya teníamos planteado, ¿no? Todo el tema y que también la persona que eso nos ha trasladado esta pregunta, el tema de los procesos de compra, ¿no? De material para el control. Supongo, bueno, pues Paco, que previamente se han hecho, bueno, y tú por tu experiencia, no sé el recorrido que llevas, pero bueno, por lo que me han trasladado mucho, bastante, y bueno, supongo que habrás tenido experiencias de todo tipo en el que, por ejemplo, haya habido bueno, pues unos procesos en los que sí que ha estado presente el paciente, ahora y bueno, previamente a lo mejor quizás no lo ha estado. ¿Has visto un cambio? ¿Has visto que ha mejorado? ¿Has visto que de las decisiones que se toman al final, bueno, pues bueno, consideramos que siempre serán mejores, pero bueno, un cambio sustancial? Yo entiendo que hay que seguir avanzando. Yo, mi experiencia personal, cuando he trabajado con diabetes a pie de consulta durante muchos años, he participado en la redacción de rutas asistenciales. Rutas asistenciales es, en el caso de la diabetes, cómo manejar un problema de salud a un colectivo. Bueno, pues en estas rutas asistenciales, pues siempre invitábamos a las asociaciones de diabetes para, bueno, que nos asesoraran, que nos comentaran, pero creo incluso que se queda corto. Nos pueden, como bien decía José antes, el paciente conoce su enfermedad, nos puede asesorar muy bien de cómo manejar las cosas, pero creo que el paso siguiente son estos consejos de salud, ¿no? en los que se pueda tomar decisiones de verdad, decisiones de peso, no simplemente relegar lo que es la experiencia del paciente para mejorar unas rutas asistenciales o una asistencia clínica, sino para tomar decisiones que a la postre van a ser necesarias para este colectivo. Y tomarlas de una manera o tomarlas de otra va a implicar pues, un tipo de situaciones o un tipo de otras situaciones. Si conseguimos llegar a un consenso en este tipo de decisiones, pues creo que va a ser un salto cualitativo a la relación entre el sistema sanitario y los pacientes. Es decir, que por lo que estás diciendo va a ser la opinión del paciente o la perspectiva del paciente, igual que el resto de los participantes, miembros de comité, vinculante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo entiendo que la opinión del paciente tiene que tener una importancia capital. No sé cómo se va a articular esto, porque esto supongo que tendrá sus temas legales y jurídicos que habrá que mantener, pero evidentemente la importancia de la opinión del paciente tiene que estar ahí y tiene que pesar de alguna manera. Entonces, posiblemente una opinión vinculante pues sea importante. Ya veremos cómo se puede articular eso. Muy bien, ojalá que eso sí que quede negro sobre blanco, jurídicamente, normativamente. Por lo que has comentado, Paco, es verdad, José, se contaba con el paciente, ¿no? De cierta manera, por tu experiencia, se contaba con vosotros, os llamabais, pero una cosa es, lógicamente, que se acuda, que se dé esa opinión, una cosa es escucharos y otra cosa es ser tenida en cuenta realmente la opinión. ¿Tú has visto un cambio sustancial comentando y bajando al terreno? Es decir, se ha pasado de somos escuchados a realmente somos tenidos en cuenta en la región de Murcia, por aplicarlo a este caso. Sí, la verdad es que por suerte en la región de Murcia sí nos están tomando en cuenta. La verdad es que tenemos muy buenas conversaciones con la administración, nos escuchan y en la mayor medida posible que ellos, dentro de sus posibilidades, pues la verdad es que sí nos tienen muy en cuenta. Es de agradecer que nos tomen en cuenta, porque la verdad es que hablando con otras asociaciones no es muy normal. La verdad, la suerte que tenemos en Murcia es que sí. Y tenemos muy buena relación con la administración y esperemos que esto siga así, porque la verdad es la mejor manera de que esto pueda funcionar y todos buscamos el mismo objetivo, el bienestar de las personas con diabetes.
No, la verdad es que hemos acertado al elegir la región de Murcia como ejemplo, ¿eh? O sea, porque Vaya. yo creo, sí, sinceramente, porque hay una muy buena sintonía, ha habido un avance y bueno, también, Antonio, lo que hemos comentado, esa participación a nivel de la toma de decisiones en su tratamiento del paciente, para lo cual sí que es verdad que es muy importante el que el paciente esté informado, esté capacitado, en régimen, que tenga esa formación diabetológica, que a veces, bueno, pues estamos viendo que hay un gran déficit, sobre todo en el grueso de las personas con diabetes tipo 2. ¿Ahí en Murcia cuál es la situación en el sentido de, podemos decir que está bien formado, que se le está adecuadamente o se está avanzando o no, o se ha estancado? ¿Cómo podríamos decir el nivel formativo que tiene la comunidad de personas con diabetes en Murcia? ¿Cuál sería? Si deslindamos el buen nivel de educación diabetológica que tiene la población, yo lo deslindaría también del buen nivel de educación diabetológica que puede tener la estructura educador en diabetes. Es decir, También. nosotros tenemos, creo, una tradición, como en muchos sitios tampoco, pero hay una tradición de educación diabetológica de muchos años, de buena gente en educación diabetológica, pero a veces la estructura de nuestro sistema es un poco rígida en el sentido que la movilidad de un sitio a otro, en los traslados, la movilidad del personal, especialmente en enfermería, que es la masa de educadores en diabetes, hace que no siempre los que están mejor formados puedan mantenerse en un puesto de trabajo porque pueden ser desplazados por concursos. Entonces, hace que no se le saque todo el rendimiento a una buena masa, como digo, y no lleva aspecto despreciativo la palabra, de educadores en diabetes. La educación diabetológica siempre, siempre, siempre es mejorable. La educación diabetológica no tiene un límite por la parte de arriba. Puede tener un límite por la parte de abajo, pero nunca por la parte de arriba. Y para que haya una buena educación diabetológica es necesario que haya, como digo, un buen equipo de educadores en diabetes. Hay un suficiente equipo de educadores en diabetes bastante bien formados, pero no siempre aprovechados adecuadamente por la rigidez del sistema, que no tiene reconocido ni en Murcia ni en España el puesto, vamos a llamar, específico de educador en diabetes, que es una de las grandes reivindicaciones históricas que hacen los educadores, que no se les reconoce el concepto de educador. Tú puedes ser educador in pectore, es decir, eres un educador, la gente te reconoce como educador, probablemente hace una buena educación diabetológica, pero luego la administración no te reconoce como educador en diabetes y por tanto no te mantiene el puesto y puede ser movido por otra persona que tenga más antigüedad y que a lo mejor no tiene nada que ver con la diabetes y que tarda mucho en aprender educación diabetológica. Bueno, esto es un problema más que conocido. Sí. Entonces, en Murcia, en general, hay una, insisto, buena masa de educadores en diabetes. El problema de la movilidad no lo podemos solucionar porque va por encima de la estructura administrativa de esta región y, desde luego, siempre es mejorable. Y luego, aquí viene otra parte. La educación diabetológica no es solo de los educadores en diabetes. Ahí donde viene la parte de las asociaciones de diabéticos. Ahí las asociaciones de diabéticos tienen que tener y asumir una cuota, que sé que lo hacen, de responsabilidad en que la educación diabetológica no es sentarme y cuéntamela, sino yo debo participar activamente, puedo tener empoderamiento con los diabéticos, puedo usar y abusar, si es necesario, de los profesionales para que nos den educación diabetológica fuera del horario o fuera del contexto de la oficial en el Servicio Murciano de Salud. Ahí la demanda y la mejora, que siempre, siempre, siempre puede ser mayor, tiene que participar también las asociaciones de diabetes. Exacto, has comentado dos cosas muy interesantes que también enlaza también con lo que Paco antes ha comentado, ¿no? Que hay muy buenos educadores, suficientes, por lo menos, que es algo importante, pero falta, ¿no?, ese reconocimiento de esa formación, ¿no?, que se está reclamando tanto por los educadores, el Consejo de Enfermería, como por los pacientes, ¿no?, que se reconozcan esos diplomas de acreditación avanzada y de cierta manera se reconozcan esas plazas y no se produzca esa movilidad, porque formas a un profesional que luego al final, pues por años de antigüedad de otra persona ocupa su plaza y pierdes un gran valor, por decirlo de alguna manera. Pero has comentado también el problema de que el sistema es rígido. Y también Paco ha comentado... Sí, Antonio.
el sistema rígido en el aspecto de recursos humanos. Es decir, el sistema rígido en el aspecto de recursos humanos, pues porque, no aquí, en todos los sistemas de salud, es muy rígido porque eso está, las normas se tienen que pactar en mesas sectoriales donde están los sindicatos, o sea, que no hablan solo del problema de los educadores, sino que tienen que poner unas normas comunes para que sea más o menos equitativo y para que sea más o menos en los movimientos de personal. Siempre el tema recursos humanos es rígido en todas las empresas, pero en esta es especialmente rígido. Y no tiene la culpa, y en esto no es que la administración en sí, tiene probablemente la culpa, que tampoco es culpa, el que, bueno, pues se tiene que hacer algo que intente ser equitativo para sectores muy diversos, pero tiene que haber, y entonces todo eso es muy discutido y, en fin, no es difícil, no es fácil, quiero decir. De hecho, has comentado también, Paco, sobre todos estos temas que has sacado, me han encantado, Antonio, el tema, bueno, que tú te dedicas o estás muy centrado en todo el tema de los recorridos asistenciales, ¿no? Lo que has comentado. ¿Cómo se podría, supongo que esto ya lo habrías identificado, esta rigidez? ¿En qué medida se puede flexibilizar, entre comillas? Porque entiendo que es algo, bueno, pues cerrado, pero quizás a lo mejor siempre hay una puerta por la que poder aumentar una flexibilidad. Bueno, esto es un tema de recursos humanos y quizá no sea yo el que esté más puesto en estos temas, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Es muy complejo porque, bueno, hay una serie de categorías profesionales y ¿qué categoría profesional es la que va a dirigir o va a ser el que se encargue de la educación diabetológica? ¿Va a ser un nutricionista? ¿Va a ser un auxiliar? ¿Va a ser un enfermero o una enfermera? Es complicado. Entonces, no le veo una solución fácil a este tema. Quizá, pues eso, intentar que la persona que esté en un sitio de educación diabetológica pues no se mueva o se mueva lo menos posible. Y luego, pues, si alguien viniera, pues que tuviera una formación adecuada, pues para poder dar lo mejor de sí a estos pacientes. Pero el tema de recursos humanos es lo más complejo que hay en cualquier empresa y en una empresa con 25.000 trabajadores como es el SMS, pues mucho más aún. Pues el gran valor. Al final, los recursos humanos es el gran valor de cualquier empresa. Sí, por supuesto. Pero claro, estos recursos humanos tienen que estar regulados de alguna manera, de forma transparente, como decía Antonio, de forma con equidad, con eficiencia y bueno, todo esto entorpece a veces cosas que podrían parecer que son sencillas de resolver y luego te encuentras con un mare magnum burocrático complejo de sacar adelante. Pero bueno, estamos ahí y tengo un equipo que, bueno, seguro que me da muchas ideas para poder sacar adelante muchas cosas y muchos proyectos. Lo primero es identificar que hay un problema, un elemento que hay que mejorar y a partir de ahí, bueno, pues ir poco a poco. También Antonio ha dicho algo muy importante, el tema del asociacionismo, ¿no? El tema de que también las asociaciones y lógicamente también el por qué surgen las asociaciones también es porque había un vacío en su momento formativo. José, en este sentido, ¿cómo se trabajan las asociaciones y sobre todo, ¿consideras que desde las consultas, desde los centros de salud, se prescribe suficientemente asociacionismo o habría que incidir más todavía para que los profesionales, aparte del tratamiento, parte del tratamiento fuera ir a las asociaciones? La verdad que desde los médicos prescriben mucho a las asociaciones. Es verdad que debería de ser aún más incisivo el que el médico enfocase al paciente en ir a una asociación, porque, como bien ha dicho Paco, bien ha dicho Antonio, tenemos grandes profesionales, pero también dentro de las asociaciones tenemos grandes profesionales que pueden ayudar al paciente en el tema de la diabetes. Desde nuestras asociaciones, la verdad que estamos trabajando mucho en eso, en ayudar a estos tipos de pacientes. Desde FREMUR estamos intentando lanzar un proyecto para que los profesionales receten, entre comillas, más a las asociaciones. También queremos que desde el paciente se tomen en cuenta las asociaciones, porque la gran mayoría de veces no es culpa de los médicos, también es culpa de la persona que por desconocimiento, por varios temas, no creen en las asociaciones.
Y ahí la asociación es donde tenemos que luchar mucho para poder coger a todos esos pacientes y que crean en nosotros. Ujú. También desde las asociaciones, desde la administración pública, Paco, también el que se os vea unidos con las asociaciones, de cierta manera también da un espaldarazo, ¿no?, al movimiento asociativo. También me gustaría saber qué más cosas estáis haciendo, sobre todo para visibilizar, bueno, en los medios de comunicación, bueno, y sobre todo ahí en Murcia salen, si no es un día, pues cada semana, efectivamente, reuniones, avances. Eso realmente es un guiño, bueno, pues un aporte muy importante para las asociaciones. Desde la administración pública, ¿cómo se hace? ¿Qué se está realizando para, sobre todo, que la sociedad vea ese gran valor social de las asociaciones? Yo creo que lo que estamos haciendo es reunirnos con todas aquellas asociaciones que tienen algo que aportar y que son todas. Es importantísimo que nos vean unidos porque todos remamos en el mismo sentido. No tiene sentido que una administración pública esté de espaldas a, como bien decía Antonio, a los clientes o a los usuarios de este propio sistema. Entonces, no lo entendemos de otra manera. ¿Hay que visibilizar los hitos que vayamos alcanzando? Claro que sí. Cuando tengamos buenas noticias en diabetes, pues lo primero que saldrán adelante en las fotos y en las ruedas de prensa, pues será la Asociación de Diabetes. Eso tiene que ser así, no lo tenemos de otra manera. Esperemos que pronto podamos dar buenas noticias y ya os te puedo asegurar, José, que estaréis los primeros detrás de los flashes, ahí viéndonos. Y bueno, que sí, que hay que aportar valor, aporta mucho valor. Las asociaciones aportan un valor que a veces llegan a sitios que la propia administración no llegamos. Entonces, como bien decía antes, profesionales de primer orden que están en estas asociaciones, pues a lo mejor pacientes que no han tenido una buena experiencia o porque no han tenido tiempo a veces con una educación en diabetes, pues la asociación lo aporta y ayuda a este paciente a que salga adelante. O a veces los médicos que son muy brutos y no damos un diagnóstico en condiciones, pues a lo mejor tienen ayuda psicológica allí que nosotros a lo mejor no podemos aportar y desde una asociación pues les ayudan a metabolizar este diagnóstico que entiendo que cuando te cae encima pues es una losa. Dicen, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿A dónde voy? ¿A dónde vengo? ¿Qué va a ser de mí? Ya mi vida nunca va a ser normal. Pues bueno, pues todo ese tipo de cosas que a lo mejor los médicos, las enfermeras, los enfermeros no damos la suficiente importancia, fíjate, ahí están las asociaciones para que nos lo hagan ver. Bueno, oye, pues a lo mejor tienes que decir las cosas de otra manera. O yo voy a colaborar de esta manera poniendo un apoyo psicológico, porque entiendo que estos diagnósticos son complicados. Hay mucho campo para trabajar, hay muchas oportunidades para mejorar las cosas y que la calidad de vida de los pacientes diabéticos de otras patologías pues mejore, que es de lo que se trata y es de lo que estamos, aportar valor de esta manera a la sociedad. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que, bueno, ya has anunciado que esperamos que en breve, ¿no?, a José le darás buenas noticias, esperemos que sea así, desde luego. Hemos comentado también el tema de la importancia, ¿no?, de vaya todo para mejor, mayor participación. Estamos viendo también que la voz realmente sea tenida en cuenta, pero también nos encontramos en un momento, bueno, afortunadamente ahora ya estamos saliendo de ello, ¿no?, la crisis sociosanitaria debido al COVID-19, sí que no me gustaría dejarlo de lado. Antonio, sí que me gustaría, como principal, a lo mejor que has estado en primera línea tratando al paciente, ha habido un parón, ha sido un cambio totalmente distinto de cómo se trataba antes a cómo se ha tenido que tratar. ¿Tú has visto que ha habido, por ejemplo, en cuanto al tratamiento, a la asistencia que se ha dado a los pacientes, un parón, marcha atrás, o por todo lo contrario, se ha sabido reorientar todo en, bueno, pues, en tiempo récord, por decirlo de alguna manera? Sí, yo creo que en general la actuación de todo el cuerpo sanitario, de verdad, y yo no me pongo el primero porque ha habido gente que ha estado mucho más en primera línea, ha sido excepcional. Quizá ha sido tan buena, tan buena, tan buena que no se ha notado en la calle. Es decir, como habrá tenido sus fallos, pero que se sea capaz de deglutir una pandemia como la que hemos vivido, un ingreso, un cambio en cómo tienen que funcionar los hospitales, una derivación de los recursos humanos
Yo, por ejemplo, en mi servicio, la mitad de la gente en algún momento ha tenido que estar tratando COVID, no tratando nuestros problemas. Y sin embargo, apenas se ha notado globalmente el que no se haya asistido fundamentalmente a lo que teníamos que asistir. Por supuesto, puede haber aumentado las demoras, puede haber sido... Pero básicamente no ha sido un decir, hemos tenido que atender esto y hemos desatendido lo otro. No, en absoluto. Y en el caso concreto de la diabetes, pues sí, se ha notado, porque claro, muchas de las visitas no han podido ser presenciales, los controles analíticos rutinarios, clásicos de laboratorio no se han podido hacer. Sí, pero ha venido la tecnología que ya estaba adquiriendo ahí, que tenía un papel muy importante, a sustituir en gran parte, sobre todo en los diabéticos más complejos, como son los diabéticos tipo 1 o los diabéticos tipo 2 insulinizados, los que dependen más de la necesidad de un control continuo y de una relación con el médico. Bueno, pues ha venido la tecnología a suplir en gran manera esto. ¿Quiere decir que no se ha notado la pandemia? Claro que se ha notado, por supuesto que se ha notado. Pero, insisto, yo esa frase me la quedaría. Se ha hecho tan bien que apenas se ha notado. Y que la gente no ha tenido una sensación de desamparo. Por lo menos hablo del círculo que yo controlo, no digo que en todos sitios haya sido, pero no ha tenido esa sensación de desamparo, porque si ha necesitado de nosotros, nos ha tenido. A lo mejor no viéndonos, pero sí conectando con ellos. A través del teléfono, telemático, las descargas, y como yo creo que antes comentaba, antes de empezar, y no me quiero extender más, la pandemia ha tenido el lado positivo de que lo que íbamos a haber desarrollado en 10 años, lo hemos hecho, o en 5 años, lo hemos hecho en 5 meses. Hemos dado un salto en la utilización de la tecnología realmente espectacular, que además se va a quedar. Entonces, todos los instrumentos tecnológicos se han puesto en valor y se han puesto en primera línea en diabetes, precisamente en diabetes. Bueno, una cosa quiero decir, la cantidad de cortisona que se ha puesto en los hospitales, porque uno de los tratamientos de COVID, y nuestro hospital ha estado casi el 60% y 70% en determinados picos solo con COVID. No hemos dado abasto, porque ¿os imagináis lo que es poner corticoides a una masa de pacientes de los cuales pues un 30 o un 40% eran diabéticos? ¿Dónde se iba la diabetes? Bueno, pues ahí estábamos nosotros para intentar paliar los cientos y cientos de interconsultas que recibíamos de nuestros compañeros que asistían de medicina interna a nosotros mismos, y hemos sido capaces de ponerle a todo insulina y ponerle el azúcar, perdonadme eso, razonablemente bien. Quiero decir, hemos aprendido mucho dentro del hospital, hemos aprendido mucho fuera del hospital, y creo que en conjunto, y no quiero la felicitación para mí, porque yo puede ser que haya estado detrás, para todos los profesionales en general y a los que han estado dedicados a diabetes, porque de verdad que ha costado esfuerzo, pero creo que lo hemos hecho razonablemente bien. Y hemos aprendido mucho, hemos aprendido mucho, muchísimo. Pues me alegro oír eso, sobre todo porque desde fuera también, pues como todas, ¿no? Ha habido momentos en los que varias comunidades han estado peor, mejor. Región de Murcia, pues sí que es verdad que en algún momento, luego Sí. no, positivamente luego mejoró. Y bueno, pues el que la atención de los pacientes desde esa perspectiva que nos estás trasladando ha sido buena, pues realmente es una muy buena noticia escucharlo. Paco nos va a tener que dejar en 2 minutos, pero que sí me gustaría también preguntarle y en 2 minutos. Primero, pues cómo ha afectado también a la administración el tema del COVID-19, en ese sentido de cómo de manera indirecta, ¿no? Porque eso ha afectado a la administración, ha podido también pues tener una serie de elementos negativos pues para profesionales o pacientes, y luego también pues una última reflexión de despedida antes de, bueno, pues nos tienes que abandonar por otro evento de los que se nos va sucediendo hora tras hora. Pues sí, como bien estás diciendo, en servicios centrales y la administración, pues la pandemia también ha afectado. Ten en cuenta que la administración tenía una dinámica de trabajo con muchas oportunidades, muchos programas, muchos proyectos, y de pronto todos esos proyectos se ven, no diría truncados, sino aparcados de momento, porque había que gestionar otras cosas importantes. Y esta cosa importante era una pandemia. Había que crear nuevos circuitos asistenciales, había que coordinar hospitales, había que coordinar servicios,
había que buscar personal para atender residencias, había que buscar personal para reforzar puertas de urgencias, para reforzar centros de salud. Realmente, bueno, pues ha sido un parón importante y estamos intentando ya empezar a retomar otra vez pues el pulso a la realidad. Gracias a Dios va bajando la pandemia. Creemos que con la vacunación las cosas van a cambiar a mejor y entonces tendremos que empezar a retomar las cosas y esos proyectos que se quedaron aparcados, pues empezar a que salgan a flote y empezar a trabajar de nuevo con una normalidad. Y eso es lo que esperamos. Lo que ha ocurrido es eso, una parálisis, pero que estamos empezando ya a desentumecer los músculos, la maquinaria, engrasar otra la maquinaria, pues para que ruede de nuevo de la forma que tiene que rodar, dando respuesta a otro tipo de problemas. Y respecto a los compromisos de la Administración, bueno, pues yo como representante del Servicio Murciano de Salud, el compromiso no puede ser de otra manera. Mi puerta siempre está abierta a la asociación, a cualquier asociación. Mi puerta está siempre abierta a vuestra asociación de diabetes, porque toda mi carrera, porque es necesario, toda mi carrera ha pivotado alrededor de la diabetes. Siempre me ha interesado mucho. Entonces, llegar en un puesto en el que me encuentro ahora y poder colaborar de otra manera. Yo antes veía al paciente como Antonio y ahora veo al paciente pero de otra forma distinta. Y poder colaborar con los pacientes de una forma distinta, pues es para mí muy ilusionante y un privilegio. Entonces, que no quepa ninguna duda que cualquier mejora que esté a mi alcance se va a lograr porque entiendo que es justo, es necesario y hay que estar ahí. Entonces, José, la puerta está abierta siempre. Vamos a debatir, vamos a hablar y vamos a buscar pues todo lo mejor y todo lo que podamos lograr para los diabéticos, que es para lo que estamos, para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Seguro que es así, seguro que es así. Seguro que sí. Perfecto, Paco, pues muchísimas gracias. Sabemos que nos tienes que dejar, una pena, pero bueno, habrá más ocasiones para debatir y sin Seguro más, que pues sí. bueno, despedirte y darte también las gracias porque ha sido realmente muy interesante. Nosotros nos quedamos y seguimos. Muchas Un gracias por la saludo. invitación y nada, acabar muy bien la tarde. Hasta luego, un saludo. Igualmente, un saludo. Chao. Muy bien, pues vamos a continuar y bueno, José, sí que es cierto que hemos comentado por una parte Antonio, también por otra parte Paco, el tema de cómo se ha sufrido, ¿no? O sea, bueno, pues ha impregnado, ha afectado el COVID-19. ¿Cómo ha sido visto por parte de los pacientes? Es decir, desde vuestra perspectiva, ¿ha habido, bueno, pues lógicamente quizás a lo mejor una mayor demanda incluso de que la gente se ha asociado, ha acudido a las asociaciones, puede tener también esa visión positiva? ¿Cómo ha sido? Pues la verdad es que en este caso, por culpa del COVID, las asociaciones, pues a lo mejor hemos perdido un poco más de interés hacia el asociado por el mero hecho de no poder hacer cosas, no poder estar cara a cara con esas personas. Pero bueno, entre todos hemos intentado llegar a un buen acuerdo, llegar a un consenso y que no interrumpiera el proceso del COVID con el estar con los diabéticos. Ha sido difícil adaptarnos porque la verdad es que en las asociaciones pues hay de todo, hay desde gente joven que maneja muy bien las redes sociales hasta gente mayor que le cuesta más trabajo las redes sociales, el intentar conectar de otra forma. Pero bueno, entre las asociaciones la verdad es que lo hemos suplido muy bien, nos hemos adaptado muy bien a las nuevas situaciones, a las nuevas tecnologías y seguiremos así. La verdad es que no nos queda otra. Esperemos que esto nos sirva para trabajar de otra manera distinta, porque todo viene para aprender y todo día a día aprendemos cosas nuevas. Y creo que lo estamos trabajando como podamos y la verdad es que eso, lucharemos siempre con todas nuestras... Sí, se te está perdiendo, José, no te oímos, no sé si hay algún problema. Bueno, no lo sé. Ahora sí, ahora sí, José. Vale. Perfecto. ¿Me oye ahora? Vale, Sí. pues estaba diciéndote que desde las asociaciones pues vamos intentando adaptarnos a las nuevas tecnologías, a la nueva forma de trabajar y lo estamos intentando hacer bien. Ese es nuestro mayor objetivo, trabajar por las personas con diabetes.
Perfecto, José. También habéis adelantado lo que estábamos comentando antes, ¿no, Antonio? El tema de la telemedicina ha venido para quedarse. De cierta manera también a veces, claro, ha sido de sopetón. Es algo que ya veíamos, que había un cambio de paradigma necesario en el que íbamos, bueno, pues de la consulta más presencial. Hay algunos temas de consultas que, bueno, que tienen que ser presenciales, sí o sí, pero quizás a lo mejor ha habido una descarga. ¿Cómo habéis, bueno, sobre todo los profesionales sanitarios, asumido este cambio? Porque yo entiendo también que, claro, hacerlo con un proceso más pausado puede ser más positivo, en el sentido de que no hay otra alternativa, pero en este caso, en el que no había más opción que esta, se os ha dotado de los recursos necesarios. También, lógicamente, se necesita una determinada formación, y luego también telemedicina. No todo es hacer telemedicina, es decir, tiene que tener una determinada calidad. Se ha contado también, o sea, es positivo, pero se ha contado con esos recursos, esa formación para los profesionales. Sí. Bueno, aquí yo creo que pone sobre la mesa varias cosas a considerar. Yo primero defendería la diabetes. La diabetes la tiene que manejar el que sepa. No necesariamente ha de ser ni médico de atención primaria, ni endocrino, ni internista, el que sepa de diabetes. Pero en general debe de existir una referencia, una estructura en la cual el diabético tenga todo esto que estás diciendo, recursos tecnológicos, gente muy preparada y muy dedicada a diabetes. Esto se le puede llamar como quieras. Nosotros tenemos la suerte, muy entre comillas, quizá después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, de tener lo que llamamos una unidad de diabetes. ¿Y qué es eso? Pues es un sitio específico donde fundamentalmente se trata diabetes. Porque claro, la asistencia endocrinológica que tenemos que hacer, nosotros tratamos diabetes y tratamos problemas de tiroides y obesidad y problemas de las suprarrenales. Está bien, eso no quiere decir que no se haga bien. Pero si hay un sitio donde se centra la asistencia especialmente de la diabetes que vamos a llamar tecnológica, y ya entramos en la definición, ¿qué es la diabetes tecnológica? Pues toda la diabetes de los pacientes que son un tipo 1 o un tipo 2 con múltiples dosis de insulina, que es exactamente igual que un tipo 1 y que manejan, bueno, pues que manejan, aparte del control de la glucosa con la glucosa capilar, el pinchazo en el dedo, pues manejan ya un poco más allá. Flash, sistemas de monitorización, bombas de insulina, sistemas integrados, es que nos vamos más allá. Eso tiene que tratarse en un sitio muy específico, que eso no quiere decir que le quite valor a la asistencia de la diabetes, de la inmensa mayoría de las diabetes, que son las diabetes tipo 2, que el ámbito natural de su sitio de asistencia es atención primaria, y que es tan importante como la otra, no hay que quitar valor. Pero lo que diríamos, toda esta diabetes que requiere un esfuerzo, un conocimiento, un soporte tecnológico, y voy a la contestación, todo este preámbulo era para contestar tu pregunta. Nosotros sí lo hemos tenido resuelto, pero por una razón, porque lo teníamos ya. Nosotros no hemos tenido que crear un sistema diferente de asistencia telemática al diabético porque lo hacíamos, pero entonces lo hacíamos a lo mejor en un 10% de los casos. Ahora pasamos a hacerlo en un 40% de los casos. Eso requiere más trabajo, pero es una enorme ganancia para un diabético que tenga tecnología. Por ejemplo, el que lleva un sistema flash y tiene un sistema en la nube con el cual descarga todos sus datos, y el endocrino que se dedica, que está en la unidad de diabetes, lo ve en un momento y le contesta, le ahorra visitas. Pero quiero decir que la tecnología necesita necesariamente que haya una estructura estable de asistencia a la diabetes que vaya más allá de la voluntariedad de una persona, un endocrino o un médico de primaria que le guste la diabetes. Esto a veces no es posible, porque no todos los servicios, las unidades, las secciones de diabetes tienen el mismo número de gente, ni la misma estructura, a lo mejor ni la misma tradición. Pero eso sería lo ideal. Eso en otros sitios, y en el nuestro lo queremos conseguir ya también, es lo que se llaman los hospitales de día de diabetes. Ese es el paso más avanzado de la unidad de diabetes, donde no solo se asiste telemáticamente, hay consultas específicas de diabetes, sino que incluso se evitan ingresos de diabetes con una asistencia durante unas horas a un diabético que está descompensado. Ese es el ideal. La tecnología
ha venido para quedarse, es fundamental en ese diabético, perdón la redundancia, tecnológico, en ese diabético que maneja sensores, que maneja monitorización a demanda o monitorización en tiempo real o bombas. Claro, claro. Ahí es donde mejor está la tecnología. En un diabético tipo 2 que toma una pastilla de metformina o una pastilla de glucosúricos, realmente ahí la diabetes tecnológica no es que no sea necesaria, es que no tiene poquito sentido. Sí puede tener sentido una visita telefónica a veces o puntual o no necesariamente presencial, porque a veces yo tengo una ventaja. Me ha gustado siempre la diabetes, cosa que no siempre ocurre en todos los endocrinos, y no lo digo con maldad, y llevo muchos años en esto. Y a veces no hemos valorado lo que supone que una persona tenga que perder una mañana de su trabajo, de su actividad, para desplazarse, a lo mejor simplemente para que le ajusten el tratamiento o le cambien una pastilla, dicho en el mejor sentido. Entonces, si todo eso podemos resolverlo, ¿por qué no lo resolvemos con la tecnología? Bueno, no quiero extenderme más, pero esa es la idea que yo tengo. La tecnología no nos han dotado de recursos, es decir, porque no se han podido destinar recursos tecnológicos. Bueno, eso sí, a lo mejor puntualmente, como nosotros hemos tenido una renovación ahora de todos los ordenadores, maravilloso, de ordenadores, pero luego lo que es la idea de dominar la tecnología, de saber leer una descarga, de saber leer la nube del flash, eso lo teníamos que saber antes. No ha sido ahora cuando tenemos que aprender. Perfecto. Bueno, la verdad es que no te has extendido, la verdad que era necesario todo lo que has comentado para contextualizar y conocer y responder a la pregunta. José, también de cara a los pacientes, ¿podríamos hablar de un paciente con diabetes tecnológico o se siente cómodo con la tecnología o nos queda todavía mucho por avanzar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tenemos esa perspectiva en Murcia? Cada día el paciente es más tecnológico. Lógicamente, las mejoras nos gustan a todos y las mejoras tecnológicas indudablemente es una pieza fundamental para la diabetes, como bien ha dicho Antonio. Hoy en día tenemos unas herramientas grandísimas para poder controlar la diabetes tanto nosotros como con nuestro médico. Y eso hay que valorarlo mucho, porque antes yo lo puedo hablar desde el principio de la diabetes, desde mi hija, no era así. La diabetes era un poco más, o era presencial o era presencial. Sí. Ahora no, ahora gracias a Dios tenemos muchas herramientas en las que no hace falta que sea una presencial. La nube está ahí, puedes llamar a tu endocrino, puedes llamar a tu médico, descarga los valores y ahí podemos tomar decisiones entre los dos, cosa que antes no se podía hacer. Y la verdad es que está muy bien, o sea, es lo fundamental. Yo me vaya a permitir que insisto, tengo muchos años y he conocido la diabetes cuando no había glucómetros, cuando no había nada. A los diabéticos se les veía con un análisis de glucosa y luego ya conocí, cuando llevaba 2 o 3 años, a inicios de los 80, yo empecé a contactar, esto en el 79, o sea, en la prehistoria. Y en los 80 empezamos a hacer glucosurias. Allí en la consulta se venía el diabético, traía su orina, que el día que venían los diabéticos había allí una peste especial que identificaba, porque todos iban con su orina, y entonces hacíamos glucosuria, y tuvo que estar avanzando los años 80 para que unos mamotretos impresionantes con unas tiras que eran los primeros glucómetros, luego aparecen los glucómetros, que eso fue una revolución, y la aparición de los sistemas de medición continua, tanto en tiempo real, como puede ser un sensor, como especialmente, en mi opinión, a demanda, como es el sistema flash, es un antes y un después en la diabetes. Y el que no lo quiera ver así es que no conoce la diabetes. Ni ha sido diabético, ni ha sido tampoco una persona que esté en contacto con la diabetes. Es un antes y un después. José, lo has contado perfectamente. Tú antes tenías que llevar esa libreta con tantos apuntes, llena de gotas de sangre, que iba a la libreta, con tachones, y entonces tu médico allí se ponía como loco, a ver, ¿por qué 170 aquí? ¿Por qué 100? Y eso lo hemos vivido todos. Ojo, y era un avance comparado con antes. Ahora eso ya no. Ahora tú presentas unas gráficas donde te da, en cuanto te lo explican 3 veces, a que tú sabes perfectamente leer ya una gráfica de esas, con la mediana, donde están las excursiones. Es que es una foto
de la diabetes. Antes, la diabetes es una película y antes nosotros veíamos un trocito de la película. Veíamos al principio que el chico y la chica, luego de buena primera veíamos que estaban casados y luego estaban cada uno por su lado, pero no sabíamos qué pasaba en medio. Correcto. Y sin embargo, ahora tenemos la película entera. Se juntan, se enamoran, se casan, le pone los cuernos el otro, no sé qué, le va más allá y se separan. Pero es que antes era trocitos de la película. Ahora con estos sistemas tenemos una visión completa de la película. Evidentemente la pauta de tratamiento es muchísimo más eficaz cuando sabemos la película entera. Todo esto es consecuencia de la tecnología y la tecnología ha hecho que en diabetes nosotros ya la presencialidad no sea eso, no sea sí o sí, que lo has definido tú muy bien. Es que era sí o sí. Ahora tú puedes en un momento contactar, conectar, descargar y hasta tener una visión casi mejor sin necesidad de la presencialidad. Claro, la presencialidad hay que verlo porque, ojo, a ver que tanta tecnología y no nos olvidemos que a un diabético hay que mirarle los pies, a un diabético hay que hacerle un fondo de ojo, a un diabético hay que preguntarle, que eso no se puede olvidar. Muy Perfecto, bien. Pero sí que es verdad que además este año se hacen, ¿no?, los 100 años del descubrimiento de la insulina, pero es cierto, ha sido 100 años, pero quizás a lo mejor en los últimos 10 es donde se ha dado ese antes y ese después. Ha habido muchos avances, pero sí que es verdad que en al final del siglo XX, principios del XXI ha sido clave. Ya no nos queda más tiempo y bueno, sí que me gustaría que volviera con nosotros Elsa y comentara también los resultados de la encuesta. Y antes me gustaría que también contestaran nuestros ponentes a la encuesta, a ver si están en la misma sintonía de la gente que nos sigue. Es muy fácil, o sea, aquí no hay preguntas buenas ni malas, todas son válidas. Repito la pregunta, ¿qué aspecto mejoraría más si hubiera una mayor presencia de la voz de los pacientes en los órganos en los que se toman las decisiones que les afectan como colectivo? Y teníamos 3 respuestas. A nivel individual, la calidad de vida de los pacientes sería lo que más mejoraría. A nivel institucional, mejoraría el Sistema Nacional de Salud, o a nivel médico, la gestión asistencial. Antonio, tienes que decantarte por una. ¿Por una de las 3? Sí. No es multi-respuesta. Vale, que no lo había entendido bien, no había entendido, o sea, ¿qué crees lo que...? ¿Cuál consideras que sería la que más beneficiaría si hubiera una mayor participación en los pacientes? Yo creo que aquí hay que barrer para casa y evidentemente lo más importante, si alguien no tiene claro que lo más importante de la diabetes es el diabético, es que tampoco conocen este negocio. Entonces, eso es aplastante. La calidad de vida de los pacientes. Claro, para que mejore la calidad de vida de los pacientes tiene que funcionar bien las otras 2 cosas. Un sistema nacional de salud que reconozca que la diabetes es un problema trascendental con repercusiones personales, familiares, sociales y económicas importantísimas y, por tanto, hay que dedicarle atención y recursos y, por supuesto, a nivel médico. Esto que voy a decir no se me tome a mal, que yo siempre ando... Queda grabado, Antonio, queda grabado, que lo sepas. Bueno, es igual. A esta edad, si no eres capaz de decir lo que piensas, no eres nadie. Ya vamos más, sí. Entonces, lo que vengo a decirte que a nivel médico, porque no os creáis que es fácil tratar a la diabetes, porque la diabetes es a muchos médicos nos gusta algo que lo ves y, entre comillas, lo cura, se le quita, le mandan lo que sea y tal. Entonces, el diabético es una persona que, aunque te esfuerces, aunque lo hagas perfecto y aunque vaya perfecto, viene una vez y otra vez y otra vez. Quiero decir que tiene que ser profesionales muy concienciados con la diabetes, profesionales que les guste la diabetes, porque además la diabetes cambia mucho, no es estanca, es eso, pero tiene que ser que les guste la diabetes y que no vean al diabético como ese, entrecomillado todo, muy, muy, muy entrecomillado, ese paciente pesado que viene de vez en cuando y que siempre te da el follón y que súbele para acá y bájale para allá. No, eso no es. La diabetes es una cosa muy interesante, muy, muy apasionante, y entonces tiene que ser, primero, la calidad de vida, que el Sistema Nacional reconozca la trascendencia e invierta recursos y que haya profesionales formados y motivados. Bien, aunque veo que no te has mojado, pero bueno. Y me he mojado lo primero, que a nivel, que lo primero es la calidad de vida. La calidad de vida. Pero necesitas las otras 2. Las otras 2 patas. Ahora, exacto. Si tienes que elegir una,
calidad de vida. Hombre, por Magnífico. Antonio, pues José, tu turno, ¿con cuál te quedas? También difícil. No, lo ha explicado muy bien Antonio y la verdad es que tiene toda la razón. Primero la calidad de vida del paciente, eso por Magnífico. supuesto. Y luego las otras dos son también compatibles 100%. Muy bien, pues nada, calidad de vida. Con eso nos quedamos. Elsa, ¿cuál es la opinión de la gente que nos ha estado siguiendo estos 60 minutos? Pues un 48% de los participantes han votado a nivel individual la calidad de vida de los pacientes, un 50%, perdón, y lo voy a compartir también. Y a nivel institucional, el Sistema Nacional de Salud, un 27% y un 23%, por último, a nivel médico, la gestión asistencial. Bueno, pues en esa línea, ¿no? En esa misma línea, ese 50% a nivel individual, la calidad de vida de los pacientes. Coincidís totalmente con lo que la gente que nos está siguiendo ha contestado. Sin más, nos hemos pasado 5 minutos, disculpad que os hayamos robado más tiempo del que os habíamos dicho y sin más agradecer a Antonio, José, vuestro tiempo, ha sido un placer también estar con Paco Ponce que nos ha tenido que dejar y sin más, daros las gracias también a todas las personas que nos habéis seguido y también a Ascensia por haber facilitado el poder celebrar este evento. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Y me tenéis para cuando queráis, ¿eh? Tomamos nota, Antonio. Un saludo. Hasta luego.